Hola chicos, razones y proporciones, ¿ya? Vamos entonces a trabajar, ¿cierto? ¿Qué es lo que es una razón? ¿Qué es lo que es una proporción? Lo vamos a hacer de manera bien sintetizada, ¿ya? Razón, vamos a decir que es una comparación. No nos vamos a extender mayormente, ¿ah? Cuando comparamos dos elementos que pueden tener cierta relación, estamos hablando de una razón, ¿ya? Y la razón se escribe de esta manera, como una fracción, o también de esta otra manera. En una razón tenemos que distinguir los términos de una razón, que es el de arriba, digamos que en una fracción lo llamamos numerador, en una razón se llama antecedente. Y el de abajo se llama consecuente. Y ambas razones, esté escrita así o así, se lee A es a B. A es a B, A es a B. Esa es la manera correcta de leer una razón, ¿ya? Ahora, es una comparación entre dos valores, ¿ya? Y como se escribe de esa manera, tiene un valor. Y ese valor es la división, ¿ah? O el cociente entre el antecedente y el consecuente. Si yo tengo la razón 4 es a 5, esta razón tiene un valor, que es la división de 4 por 5, y me dice que el valor del cociente de esa razón es 0,8. ¿Ya? Así tal como está ahí no me dice mucho, pero si yo comparo los elementos, y supongamos que en una receta yo leo que se necesitan 4 huevos para hacer un postre de 5 porciones. ¿Ah? En una receta aparece eso que está ahí. 4 huevos para 5 porciones. Aquí hay una comparación, ¿ya? Estoy comparando la cantidad de huevos que necesito para hacer un postre que me rinda 5 porciones. Entonces yo digo ahí, ¿cierto? Que 4 huevos es a 5 porciones. Y tengo una razón, ¿ya? 4 huevos para 5 porciones. También la puedo comparar al revés y decir que para 5 porciones necesito 4 huevos. El escribirla al revés, ¿ya? Es como yo la interpreto. Si estoy comparando los huevos con las porciones, ¿ya? Y me da que el valor es 0,8, el valor de esta razón es 0,8, ¿qué significa? Que por cada porción, para cada porción, yo necesito 0,8 huevos. ¿Ya? ¿Ah? 0,8 huevos por porción. Por lo tanto, si necesito 5 porciones, 5 por 0,8 me da 4. Si yo hubiese hecho esta misma comparación, pero al revés, es decir, hubiese dicho que para 5 porciones necesito 4 huevos, entonces voy a comparar las porciones con los huevos. Y voy a decir que 5 es a 4. ¿Ya? Ahora, el valor de esta razón ya no es el mismo. ¿Ah? Porque si yo divido 5 por 4, me da 1,25. ¿Y por qué me cambia? Porque estoy comparando ahora las porciones con la cantidad de huevos. ¿Ya? Entonces, ¿cierto? ¿Qué significa esto? Que para 5 porciones necesito 4 huevos. Al revés, con 4 huevos me alcanza para 5 porciones. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa esto? ¿Ya? Que por cada huevo, ¿ya? Por cada huevo me rinde 1,25 porciones. Entonces yo multiplico, ¿para cuántas porciones me alcanzan 4 huevos? Multiplico 4 por 1,25, que es el rendimiento del huevo, por la comparación que hicimos, y me va a dar 5, ¿ya? Entonces, si yo invierto, estoy comparando los mismos elementos, pero estoy comparando primero los huevos en función de las porciones. Y acá estoy comparando las porciones en función de los huevos. Ahí 0,8, acá 1,25. Y siempre yo tengo que poner mucha atención en qué, con respecto a qué estoy comparando, ¿ya? Para poder interpretar de buena manera lo que se me señala en una razón, ¿ya? Después tenemos la proporción, ¿ya?
La proporción, de manera muy simple, ¿ya? Proporción, igualdad de dos razones. Es decir, que cuando dos o más razones son iguales, van formando proporciones, ¿ya? Las proporciones, ¿ya? Aquí está la igualdad, tenemos la razón A es a B como la razón C es a D, son iguales, entonces aquí de esta manera la llamamos proporción. Y cuando pasa de razón a proporción, cambian los nombres de los elementos, ¿ya? Aquí la A y la D, estos cruzaditos que están aquí, se llaman extremos. Y la B y la C, estos cruzaditos que están acá, se llaman medios. Y la proporción también se puede escribir, así como la razón se podía escribir de dos maneras, la proporción también. A es a B como C es a D, ¿ya? Y aquí se ve por qué los nombres. Si lo escribimos de esta manera, los que están aquí al medio, la B y la C, se llaman precisamente medios. Y los que están en los extremos, la A y la D, se llaman precisamente extremos, ¿ya? Ahora, cuando se da esta proporción, producto de la igualdad de dos razones, ¿ya? Corre el teorema fundamental, que nos dice que en una proporción, ¿ya? El producto de los extremos es igual al producto de los medios. Es decir, el producto de estos dos cruzaditos es igual al producto de esos otros dos cruzaditos ahí, ¿ya? Entonces aquí A por D, el producto de los extremos, A por D, es igual al producto de los medios, que sería B por C, B por C, ¿no? Y la proporción, como lo dije anteriormente, una proporción se lee A es a B como C es a D, ¿no? A es a B como C es a D. A es a B como C es a D, ¿no? Esas son las formas correctas en que nosotros leemos una proporción. Ahora, la utilidad, vamos a borrar para ver cómo utilizamos esto, ¿ya? La utilidad que tienen tanto las razones como las proporciones es porque nos sirven para resolver una enorme cantidad de problemas, ¿ya? De nuestra vida cotidiana. Hay muchas cosas que son proporciones, ¿ya? Por ejemplo, ¿ya? Para poder interpretar planos que están a escala, ¿ya? Necesito saber de razones y de proporciones. Para poder resolver porcentajes, también necesito saber de razones y proporciones. Y para muchas otras cosas más, ¿ya? Por ejemplo, el mismo ejercicio que teníamos nosotros ahí, ¿ya? Vamos a ver que en una receta decía, como dijimos recién, que 4 huevos, ¿ya? Alcanza para 5 porciones, ¿ya? Para 5 porciones. Sabemos, ¿cierto?, que tenemos una razón. Ahora, ¿cómo vamos a establecer? Si le agregamos un elemento acá y formamos una proporción, tenemos que ver una cosita previa, ¿cierto?, que es encontrar el valor desconocido en una proporción antes de ir a ese problema, ¿ya? Me estaba saltando esta parte. Yo puedo tener que X es a, pongámosle tal como teníamos las letras mejor, X es a B como C es a D, ¿ya? Ahí tenemos una proporción, ¿ya? En donde tenemos un valor desconocido. Este valor desconocido puede estar en cualquiera de las 4 posiciones dentro de una proporción. Entonces, como nosotros conocemos el teorema fundamental, sabemos que el producto cruzado, es decir, el producto de los extremos, es igual al producto de los medios. Entonces nosotros multiplicamos primero los extremos. B por X, ¿cierto? Es, o X por D, es XD, igual a B por C, es B por C. Y como queremos encontrar el valor de X, esto es como una ecuación. Entonces X es igual a B por C, y el valor que está multiplicando a la X pasa dividiendo al otro lado y nos queda D. Entonces así nosotros encontramos el valor desconocido dentro de una proporción. No importa dónde esté, ¿ya? Porque si yo tengo, por ejemplo, el valor desconocido en la posición de la C, por ejemplo, allá,
tendría A es a B, como X es a D. Entonces, hacemos los productos cruzados. Voy a hacer primero el producto de los medios. Recuerden que las igualdades son, funcionan para ambos sentidos, ¿ah? Son bidireccionales. Entonces, voy a multiplicar B por X. Tiene que ser igual a por D, a por D. Y la X entonces es igual a la por D que tenemos acá, y la B que está multiplicando la X pasa dividiendo. Y aquí tenemos el valor desconocido de la proporción que estaba en otra posición. Si ustedes se fijan, en ambos casos, el valor de la X es el valor de los dos que se pueden multiplicar dividido por el que tenemos que multiplicar por la X. El valor de la X acá es igual al producto de los dos que se pueden multiplicar dividido por el que tenemos que multiplicar por la X. Entonces, si yo después tengo una proporción donde A es a X como C es a D, me evito estar haciendo todo el producto, sino que digo X es igual al producto de los dos que se pueden multiplicar, es decir, A por D, dividido al tiro por el que se tiene que multiplicar por la X, que es la C. Y lo resolvemos de una sola vez, ¿ya? Entonces, vamos a terminar con la receta. Una receta me dice que con 4 huevos me alcanza para 5 porciones, ¿ya? Entonces, si necesito, pongámosle 20 porciones, ¿no? La pregunta será, ¿cuántos huevos necesito? ¿Cuántos huevos necesito? ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros acá? ¿Ya? Tenemos que con 4 huevos me alcanza para 5 porciones. 4 huevos para 5 porciones. ¿Cuántos huevos? Porque la pregunta es por huevos, aquí huevos con huevos, ¿ya? Necesito para 20 porciones, ¿ya? ¿Cuántos huevos necesito para 5 porciones? Entonces formo una proporción, una proporcionalidad. Entonces, yo voy a encontrar el valor de X multiplicando los dos que se pueden multiplicar, es decir, 4 por 20, dividido por el que tengo que multiplicar por la X, que es el 5, ¿ya? Eso significa que X es igual, 4 por 20, son 80, dividido por 5, ¿ya? Entonces, X es igual, ¿ya? ¿Cuánto será lo que necesito entonces para 20 porciones? ¿Ya? 4 huevos, 5 porciones. ¿Cuántos huevos necesito para 20 porciones? ¿Ya? Serían entonces 16. ¿Ya? El 5 en el 80 es lo mismo que multiplicar por 2 y eliminar un cerito ahí, ¿cierto? Sería 16 huevos, ¿ya? Estos son huevos. Entonces, incluso hasta para cocinar, ¿cierto? Si yo tengo una receta para una N cantidad de personas y después me dicen que tengo que hacer esa misma receta, pero para una M cantidad de personas, yo hago una proporción, ¿ya? Y sé cuántos ingredientes voy a necesitar de cada uno si voy haciendo la proporcionalidad, ¿ya? Vamos a borrar aquí, ¿cierto? ¿Ya? Y después, por ejemplo, ¿ya? Puedo hacer una proporcionalidad. Si yo tengo 12 chanchos, ¿ya? Comen 12 chanchos comen 30 kilogramos al día, ¿ya? La pregunta es, ¿ya? ¿Cuántos kilogramos
necesito para alimentar, ¿cierto? Para alimentar 40 chanchos. ¿Ya? ¿Cuántos kilogramos necesito para alimentar 40 chanchos? ¿Ya? Yo sé, ¿cierto?, que con 12 kilogramos alimento, perdón, son 12 kilogramos. 12 chanchos, ¿ya? Los alimento con 30 kilogramos, ¿ah? En el día. 12 chanchos me consumen 30 kilogramos. Si yo ahora tengo 40 chanchos, o sea, si tengo 40 chanchos, ¿cuántos kilogramos necesito? ¿Ya? Si mi referencia y lo que yo ya sé es que 12 chanchos me consumen 30. 40 chanchos me van a consumir entonces X. Entonces, para saber eso, X es igual a los dos que se pueden multiplicar, que es 40 por 30, y dividimos por el que tendría que multiplicarse por la X, que es el 12. ¿Ya? Bueno, aquí voy a simplificar por 6 primero. El 6 en el 12 cabe 2 veces, y el 6 en el 30 cabe 5 veces. Y el 2 en el 40, cabe 20 veces. Y 20 por 5 son 100 kilogramos, ¿ya? Entonces, para alimentar 40 chanchos, ¿ya?, necesito 100 kilogramos de alimento. Ahí yo estoy, ¿cierto?, aplicando, ¿no?, la proporcionalidad para poder determinar, ¿cierto?, por ejemplo, cuántos huevos necesito acá, cuánto alimento necesito acá. Y se pueden resolver muchísimos más problemas, ¿ya? No voy a mezclar, voy a dejar este videito hasta aquí, le voy a hacer después un video sobre la proporcionalidad directa e inversa, y después vamos a ver algunos teoremas que nos sirven para resolver algunos ejercicios bien especiales con respecto a razones y proporciones, ¿ya? Para no alargarme más, vamos a llegar hasta aquí, chicos, y nos vemos en el próximo video.